se abrió? Ya, nada más cargue la página. Ajá, ya estamos. Ahí está. Lo finalizo y lo vuelvo a... Ya déjalo así. Ya se abrió. Ya, nada más cargue la página. Sí, ¿no? Ya para que entremos a las... Ajá, ya estamos. Ahí está. Lo finalizo y lo vuelvo a... Ya déjalo así. Ya déjalo así. Ya, nada más cargue la página. Sí, ¿no? Ya para que entremos a las... Ahí está. Y ahí si hacen preguntas, ahí se ve. Sí, súper bien. Yo lo voy a apagar porque no voy a poder, como va un poquito retrasado, Pero yo voy leyendo aquí las preguntas. sale súper ¿No? bien. Pues ya. Ya vamos a empezar a contar el 60, 59, 58, ¿no? Vamos a dividir lo que platiquemos o esta sesión en tres, ¿no? Primero, pues lo general, ¿no? Que podemos titular temas fiscales y otras neurosis, ¿no? Sí, Todo ¿verdad? lo que nos está poniendo neuróticos. La segunda puede ser para que haya un poco de relax, unos pasos de salsa. Sí. No, porque ahora, aunque no sepamos bailar, pues nos van a hacer bailar. En todo lo fiscal nos van a hacer bailar. Al menos es lo que pretende. Bueno, pues hagámoslo con ritmo. Y la tercera parte yo creo que va a ser un poco, pues manejo de un duelo, ¿no? Porque ya se acabó eso que se llamaba vida. Aunque para algunos era vida, pues se acabó. Pues ya estamos como a Pues ya un minuto, ¿no? casi, ¿no? Para empezar. Y ya. Pues ya, vamos, estamos a puntito. A ver, déjame ver quién está ahí. Debe haber alguien. Ah, ya vi. No, ahí está, mira. ¿Qué? Pues se supone que es por ahí, ¿no? Por Ah, la sí, camarita sí, que se sabe sí. quién está. Ok. Vamos a ver quién está. Pues creo que no se va a Listos, conectar. ya está. ¿Ya? Bueno, pues en lo que vamos, arrancando con el tema, ya en concreto, aprovechamos para saludar a todos los miembros de la comunidad del conocimiento de vernos esta tarde. Ya tenía mucho que no dábamos una plática aquí, Chendo y yo. Durante mucho tiempo dimos clases juntos en la maestría en Derecho Fiscal en la gloriosa Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Pero después, bueno, pues dimos algunos cursos juntos y de pronto pues nos perdimos en la vida, en todas las urgencias y otras neurosis distintas a lo fiscal, que también es una neurosis. Y entonces, bueno, pues decidimos hace unos días platicar un poquito con ustedes sobre este tema hoy en que es uno de los temas no nuevos, pero que cobran vigencia con todo el aparato que ha armado en los últimos años. El sustento de la materialidad, digamos 6, porque empezó desde 2014. Pero bueno, hoy es como buen tiempo, ¿no, Chendo? Para empezar Sí. a platicar sobre esto, porque la autoridad lo está exigiendo mucho. Sí. Y bueno, pues vamos a platicarlo de una forma que no les arruinemos el fin de semana, sino que más bien les permita tener algunos datos de información y les permita planear cómo atender este requisito de la ley. Bueno, entonces los saludamos. Yo soy Gustavo Rosas Gois y aquí está Chendo, mi hermano, que si quieres presentarte. Sí, buenas tardes.
Yo me llamo Rosendo Rosas Gois y sí, efectivamente, les agradecemos a todos los amigos de la comunidad del conocimiento que estén hoy con nosotros. Realmente este es un proyecto que ya lleva muchos años, hemos pasado por varias etapas. Hace muchos años tuvimos stream, pero ya no prosperó, no pudimos continuar con este tema. Ahorita ya es muy fácil tener este tipo de transmisiones y la idea nace básicamente para poder dar conocimiento, como es el espíritu de la comunidad del conocimiento, es dar conocimiento de manera gratuita a quien lo necesite. Eso es lo que son las comunidades del conocimiento. Nos agrupamos, platicamos sobre tópicos interesantes y sin ningún fin de lucro. Va encaminado también al lugar donde mi hermano y yo trabajamos, ya casi desde hace 28 años, y ahorita con los cambios fiscales y los cambios personales que hemos tenido, pues estamos otra vez retomando este tema para poder así empezar a transmitir. Agradecemos las instalaciones en esta tarde de la Bici Roja, una cafetería que está aquí al lado de nuestra oficina, a la que muy frecuentemente venimos para que nos permita hacerlo como las pláticas que tenemos cotidianamente. Sí, y los invitamos a que vengan aquí a la Bici Roja. Es un lugar muy bonito y muy pintoresco dentro del centro histórico. Bueno, pues como decía Gustavo, y para entrar un poquito aquí en materia, nosotros como en nuestra labor profesional nos dedicamos a hacer contabilidad desde hace ya muchos años. Y somos contadores, hacemos contabilidad, yo soy abogado, y hemos visto cómo ha venido cambiando con el transcurso del tiempo todo el tema contable y fiscal, ¿no? Al final, aunque la contabilidad es financiera y tenemos que hacer nuestra contabilidad financiera, uno de los usuarios, o tal vez el usuario más importante de esta información, es el fisco. El fisco pone sus reglas y las regula en un código, en una ley, ¿no? Y es un usuario de la información financiera. El Código Fiscal de la Federación es una ley que se aplica en defecto de las disposiciones fiscales y regula en materia de contabilidad. El artículo 28 del Código Fiscal Federal regula qué es la contabilidad, cómo se debe hacer contabilidad, y el 33 del reglamento, ya de una manera más analítica, empieza a describir cuáles son los requisitos de la contabilidad. En la actualidad, desde hace ya algunos años, la autoridad, con los actos de fiscalización que viene haciendo, yo básicamente, mi práctica profesional se desarrolla en atender visitas domiciliarias y atender a las autoridades fiscales. Y es donde nos damos cuenta cómo van cambiando estas autoridades, ¿no? En un principio se sentaban hace muchos años a revisar los comprobantes, comprobante por comprobante, a ver si reunía requisitos fiscales, después a ver si las tasas, el llenado era correcto, y ha venido cambiando, ¿no? Yo le comentaba a Gustavo que primero, bueno, el hablar de materialidad es ir hablando cómo se van materializando las operaciones. ¿Cómo se van haciendo evidentes? Digamos que para tocar el término, ¿no? Para empezar por explicar qué es la materialidad, se trata no solamente de realizar el registro contable o de tener un comprobante, se trata de evidenciar que existe la transacción. Como platicábamos, en 2014 se modifica el código, un artículo 69B, que ahora le permite al fisco, le da la facultad de declarar que algunas operaciones son inexistentes cuando el contribuyente que las efectúa no puede demostrarle que aquel que le entregó los bienes o le prestó los servicios tiene capacidad económica, material, humana, técnica. También cuando aquella persona que se supone que prestó los bienes o que entregó los bienes o que prestó los servicios no se puede localizar. Y desde ahí, desde ese sustento, nace una facultad
que a nosotros nos genera una obligación, porque ahora no es suficiente realizar el registro, como decíamos, o tener el comprobante, ni siquiera un contrato es suficiente, sino que ahora le tenemos que demostrar a la autoridad, o sea, si decimos compré un elefante, donde jalamos tiene que venir el elefante, o hacer evidencia de que ahí está el elefante, o que estuvo el elefante, porque si no, la autoridad ya no lo toma como una operación existente, y en ese caso la inexistencia de la operación no, deriva en una serie de penas y de consecuencias para nosotros, empezando por la no deducibilidad de la operación, que ya tendría una consecuencia muy importante, pero penas adicionales porque se presume que estamos realizando una conducta indebida y podemos tener una consecuencia incluso delictiva. Entonces, el tema de la materialidad o de demostrar que la operación que está registrada en contabilidad y que dio lugar, para el caso fiscal, a una deducción o que permitió que otro teóricamente acumulara un ingreso, lo que nos queda es, con la materialidad, demostrar o evidenciar que efectivamente existió la operación. Sí. Yo le platico a mis abogados. Partimos nosotros de dos conceptos básicos, ¿no? Que dice, el primero dice que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, ¿no? Todo lo que haga la autoridad debe de estar contenido en ley. Y el segundo concepto que yo les manejo a los abogados con los que trabajo aquí en la firma es que todos los actos de autoridad se presumen válidos, salvo prueba en contrario. En el caso fiscal, la autoridad, todo lo que actúa es válido. La carga de la prueba recae sobre el gobernado, sobre el sujeto pasivo de la relación tributaria. También aquí tenemos otro concepto importante que cabría analizar, que es el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 5 del Código Fiscal Federal dice que todos los actos, que la aplicación de la ley es estricta en lo que refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Eso es estricto, eso no admite interpretación. Y dice, las demás disposiciones fiscales se puede aplicar cualquier tipo de interpretación siempre y cuando no sea contraria a la naturaleza del derecho fiscal, y también dice que se aplicará de manera supletoria las leyes de la materia que apliquen en ese caso. Entonces, sí, efectivamente la autoridad fiscal en sus últimos actos de fiscalización habla sobre la materialidad, y es muy común encontrarnos y platicar con los auditores y decir, es que, ¿sabes qué? No hay materialidad en tu operación. Como dice Gustavo, esto se deriva del 69B, ¿no? Cuando hay solo elementos jurídicos que avalan que se hizo la operación. Y yo le comentaba, bueno, Gustavo y yo lo hemos venido viendo a través de tantos años. Gustavo y yo hemos venido viendo que, como les platicaba, antiguamente solo existía el comprobante, sobre todo en operaciones que ahorita regula el 69B, solo existía el comprobante y se tenía que hacer con cheque nominativo. Después, cuando las operaciones no eran deducibles, trabajábamos en los contratos. Y entonces hacíamos un contrato, por ejemplo, vamos a poner el caso de un contrato, con el tiempo vamos a poner cómo se venía manejando, por ejemplo, un préstamo. La autoridad tenía un estado de cuenta, detectaba un depósito y decía, es ingreso. Esa es una presunción de la autoridad que se presume válida, salvo prueba en contrario. Nosotros, como sujetos pasivos o como asesores del contribuyente, teníamos que probar que era un préstamo, que no era un ingreso. ¿Qué hacíamos primero? Bueno, pues primero nada más se hacía un contrato y la autoridad lo daba por bueno, contrato de mutuo, pagarés, y se acabó el problema. Posteriormente, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, teníamos que tener el estado de cuenta, teníamos que hacer un contrato, ratificar la firma ante un notario para que hubiera fecha cierta y tener el contrato de mutuo, por lo menos con una copia certificada ante el notario y los pagarés. Después, ¿qué pasó con los préstamos? Bueno, la autoridad empezó a decir, a ver, ok, aquí está el estado de cuenta bancario, aquí están los depósitos, quiero ver si te prestó la persona que te prestó, si efectivamente salió de su cuenta de banco y llegó a esta cuenta, quiero el contrato de mutuo, incluso lo quiero, ya no nos basta la fecha cierta, sino también quiero que se inscriba, a que se eleve escritura pública y tener los pagares.
le va dando más formalidad o mayor Va materialidad solicitando mayores a requisitos. sus operaciones, ¿no? Claro. Pero también, como les decía yo, que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, estas son pruebas documentales privadas. Y a lo mejor si se logra hacer ante un notario y elevar escritura pública, pues es una documental pública. Pero la autoridad solo puede evaluar estas operaciones conforme marque la ley. Y las pruebas, ¿no? que es lo medular. Y las pruebas se regulan en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Digo federal porque solo estamos hablando de operaciones con el SAT. Es que todas las que es operaciones de una entidad. impuestos, en este caso, son federales, las del Código Federal del Código Fiscal de la Federación. Y también, ahorita que decías eso, Chendo, digamos, el origen es el abuso en el empleo o en el uso de comprobantes fiscales falsos, ¿no? Ese es el origen. Que aquí, cuando hablaba Chendo del ejemplo, estamos hablando de un préstamo real, pero si no estaba bien documentado, daba lugar a que la autoridad lo considerara ingreso, ¿no? Rechazara lo que nosotros estábamos afirmando, porque no lo podíamos probar correctamente. El origen de todo esto es el abuso en el uso de comprobantes fiscales, o sea, comprobantes falsos que amparaban operaciones inexistentes efectivamente. El problema que vemos hoy en la práctica es que la autoridad, basada en esta facultad que le da la ley, si no tiene una suficiente evidencia, que como dice Chendo, tiene que estar fundamentada en un proceso legal, considera que lo que sea, aunque haya sido cierto, aunque la operación haya existido, es inexistente. Ese es el problema, que esa facultad que recibió con la modificación de la ley le permite rechazar operaciones que si el contribuyente no documentó correctamente, no hace evidente correctamente, entonces le daría la consecuencia de que se la tomaran como falsa, ¿no? Como inexistente. Sí. Ahora, aquí es importante también destacar varias cosas. Ya los contratos en la actualidad ya no pueden revestir totalmente una operación. No son suficientes. Ya no son suficientes. Yo estuve hace tiempo platicando con unos contadores de otra empresa sobre unos asuntos de un cliente mío y me decía, no, pues hacemos un contrato y con eso queda. No, ya no. Si nosotros nos vamos al Código Federal de Procedimientos Civiles, que ya después haremos una plática del tema solo exclusivo de pruebas, podemos ver que hay un artículo que dice que la persona que aporte el contrato como prueba que le beneficia a él, solo son válidas las cláusulas que no sean favorables. ¿Sí? Entonces, no pueden presentar un contrato donde todas las cláusulas o algunas cláusulas sean favorables para la persona que quiere o pretende hacer la deducción, porque ninguna es válida. Entonces, aquí también hay que destacar lo siguiente: la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, y para que la autoridad nos pueda revisar, hay articulado y hay facultades de la autoridad muy específicas y muy puntuales. No puede llegar una persona, no puede llegar una persona y identificarse como que es funcionario de alguna dependencia y luego revisar los libros y registros sociales. No es así. Sin embargo, tampoco los auditores, y eso también será tema de otra plática, tampoco los auditores pueden llegar y emitir juicios de valor sobre la deducibilidad o no de unos comprobantes. No les compete a ellos. Incluso hay tesis y jurisprudencias en ese sentido. Y muy recientemente se han venido ganando muchos asuntos porque el auditor era el que desechaba las pruebas diciendo que reunían la materialidad o que no la reunían, ¿no? Claro. Y no es facultad del auditor, es facultad de quien resuelve la última acta parcial. Hay procedimientos dentro de la auditoría. Pero para no desviarnos del tema, ayer platicando con Gus, me platicaba sobre, si quieres podremos comenzar hablando de la materialidad, la llevan a los principios, a las normas internacionales, a las NIFs, ¿no? A las normas internacionales. Bueno, no, más bien como que el tema es que para argumentar que no existe materialidad, las autoridades se allegan de distintos argumentos, entre otros,
no cumples con las normas de información financiera y por lo tanto la operación no reviste de materialidad, es uno de los argumentos. Y ahí, bueno, sí habría que hacer algunas aclaraciones porque no es esa la manera de demostrar que la operación tiene materialidad. Quisiera también, así como para ir llevando una línea de plática, explicar dos cosas. Primero, estamos hablando en este caso de operaciones que se realizaron correctamente, es decir, que sí existieron y que ahora frente a una auditoría nosotros tenemos que demostrar cómo con suficiente evidencia de su materialidad. De esto estamos hablando hoy, porque el 69B, que tiene como dos líneas de acción, una es ir sobre los contribuyentes que venden comprobantes y cómo los puede inhabilitar, bueno, pues demostrando que no tienen elementos para entregar los bienes o prestar los servicios. Ese es uno. Esos contribuyentes, cuando los detectan, los llevan a un listado de contribuyentes que realizan operaciones inexistentes. Y estos contribuyentes tienen una oportunidad de defenderse, de acuerdo a lo que marca el artículo 69B, de explicar, oye, no, lo estás viendo mal, autoridad. Y si no logran demostrar o desvirtuar la afirmación o la presunción de la autoridad, en ese momento, pues los llevan al listado. Pero también a los que recibimos comprobantes de esos contribuyentes que fueron detectados en este procedimiento, nos genera una consecuencia, porque la autoridad nos va a emitir una convocatoria, un requerimiento para que regularicemos nuestra situación, ya que ese contribuyente se detectó que realiza operaciones inexistentes. Entonces, por un lado, el artículo 69 trata de detectar a todos aquellos que están vendiendo comprobantes y le da consecuencias tanto al que vendió el comprobante como al que lo adquirió. Ya luego hablaremos también, como dice Chendo, de las nuevas consecuencias que hay de los comprobantes falsos. Bueno, ese es un lado, el detectar contribuyentes que están vendiendo comprobantes. Ahora se confunde un poco este tema porque hay quien dice, oye, no hay que tratar con contribuyentes incumplidos. No es el caso. El contribuyente, algunos piden, oye, dame tú constancia de cumplimiento de las obligaciones. Los únicos que, por ley, deben solicitar esa constancia y rechazar el trato con un contribuyente que no esté al corriente de sus obligaciones son quienes manejan recursos públicos, los gobiernos, las entidades, que no pueden contratar con contribuyentes que no estén al corriente de sus obligaciones, que no quiere decir que lo hagan todo bien, simplemente que están al corriente de sus obligaciones. Se confunde un poco porque parece que es el mismo tema, no es el mismo tema. Ese tema de contribuyentes incumplidos es no puedes, o que no están al corriente de sus obligaciones, no puedes contratar con el gobierno. Otro tema es a los que detectan que no tienen capacidad técnica, material, humana para prestar el servicio o vender los bienes, ellos, que ahora les llaman EFOS o EDOS, también dependiendo el proceso en el que están, a ellos los busca la autoridad aparte. El caso que estamos hablando nosotros es, estamos con una contabilidad, con una empresa que realiza operaciones reales, correctas, y que a pesar de eso, la autoridad, por estas facultades, podría decir que la operación es realidad. Y por lo tanto, nos daría la consecuencia gravísima de ser tratados como si estuviéramos en presencia de una operación inexistente cuando realmente la efectuamos. Entonces eso es lo que les queremos platicar. ¿Cómo tenemos que prevenirnos? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué tenemos que hacer? Porque tampoco se trata de buscar cumplimiento ocioso o exagerado, pero por supuesto no se trata de despreciar elementos que nos permiten hacer evidente la transacción. O sea, ya decíamos que para efectos fiscales, pues el comprobante es indispensable, pero no evidencia la materialidad. El pago, segundo elemento, que es muy importante, pero que tampoco evidencia la materialidad, porque incluso podría ser una operación a crédito. Tercero, si hay acuerdo de voluntades, decíamos el contrato, pero no es suficiente tampoco para evidenciar. Ya estamos hablando que la autoridad, incluso con todo, nos puede decir, no lo acepto. Y entonces, como dice Chendo, ya estamos en el proceso de ir a un juicio
Y ahora en el juicio, los elementos con los que vamos a probar, para que tengan una perfecta constancia, para que nos permitan una buena tener éxito al demostrar la operación, tendrán que cumplir con lo que establece para las pruebas el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí, y sobre todo éxito cuando la autoridad, háblese del SAT, vaya a emitir su liquidación después del acta final. Miren, el procedimiento, o más bien el procedimiento fiscal, pues que más recurre, ya ahorita hay varios, pero todavía el que es por excelencia y el que puede revisar un ejercicio completo y tal, es la auditoría de escritorio y la auditoría, por así decirlo, presencial, ¿no? La visita La domiciliaria. visita domiciliaria. Y básicamente tiene un procedimiento, las dos similares, que es, llegan y entregan una orden, hacen un acta de inicio, hacen varias actas parciales, hacen una última acta parcial. En el caso de la visita de la visita de gabinete, se hacen un oficio de observaciones y tenemos 15 o 20 días para desvirtuar las operaciones y luego hacen un acta final. Y la última acta parcial y el acta final nos dan un periodo para aportar pruebas. Pero eso no quiere decir que el acta final salga diferente a la última acta parcial. Salen iguales, porque el auditor, el visitador, no tiene la facultad para valorar las pruebas. Entonces, cuando llegue el acta final, entre el acta final y la liquidación, ya el administrador o la persona que tenga la capacidad suficiente para valorar las pruebas es el que emite un resultado. Y entonces el contribuyente tiene 12 meses para poder aportar pruebas. Y al final, yo platicando hace algunos meses con el licenciado Javier Ramírez Jacintos, que es magistrado de la Sala de Juicios de Fondo, hay que mandar pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y la forma en la que nosotros podemos aportar pruebas, pues son las correctas, vienen establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pruebas, pruebas, pruebas. Y también algo que se había olvidado un poco y que todavía queda a juicio del juzgador es el peritaje. Pero los peritajes en materia fiscal, y sobre todo, por ejemplo, en juicios de fondo, tienen una gran importancia, porque eso es cuando al juzgador, cuando al juez se le da claridad de qué es lo que estamos haciendo. Y una correcta integración de una prueba pericial en estos momentos considero que es crucial para tener un buen resultado en materia fiscal, ya no tomarlas a la ligera. Antes pues se hacía una prueba pericial así general, cada vez reviste de mayor formalidad. Pero si quieres, Gus, tú nos puedes platicar un poquito de lo que dicen las NIF acerca de la sustancia económica. Bueno, sí, mire, más bien esto, que se usa como un argumento, les decía hace un rato, se usa como un argumento que parte de la materialidad de las operaciones tiene que ver con el cumplimiento de las normas de información financiera. Bueno, sí, porque uno de los elementos importantes para poder evidenciar que existe la operación también es el registro contable. Y algunos tribunales emiten sus resoluciones diciendo que cumplió o no cumplió normas de información financiera, o también los peritos hablan de cumplió o no cumplió normas de información financiera, y ahí hay como un poco de confusión porque si vemos los boletines, los de la serie básica, los de la serie A, específicamente se refieren a los boletines A1, A2, A3 y A4, porque dicen que está tanto el postulado básico de sustancia económica, que lo hacen como, lo tratan de asimilar al tema de si tiene sustancia, tiene materialidad, pero es una cosa totalmente distinta. Y por el otro lado, hablan de características de la información financiera, que son la confiabilidad, la veracidad, la verificabilidad de las operaciones, y dicen, como no es confiable, no es verificable y no aparenta ser veraz lo que tú me estás registrando, por eso no cumple con el requisito. Pero eso es como una evaluación sobre la forma de realizar
el registro contable, o sea, de cómo presentar las operaciones y cómo hacer y cómo elaborar los estados financieros. Obviamente eso es muy importante, pero no tiene que ver, o sea, no tiene que ver porque nos iríamos a un tema de discusión conceptual que no es una prueba idónea para, ante un tribunal, justificar la existencia de las operaciones. Obviamente el registro en la contabilidad es importantísimo, el documento, como decíamos, el contrato, el pago, pero hoy no existe una disposición en lo fiscal que determine qué documentación o qué información se debe conservar con el propósito de acreditar la materialidad de las operaciones. O sea, fiscalmente, en las disposiciones fiscales no hay algo que dice y son estas 100 cosas. Eso no lo dice, no es como el comprobante, ¿no? Ves el CFDI y es una maraña de requisitos y tienes que cumplir con todo esto y si son lentes graduados y si es un automóvil nuevo, o sea, y a pesar de todo eso que dicen que debe llevar el comprobante, no es suficiente. Y podría llevar hasta una foto y no es suficiente. Entonces, la autoridad por un lado es arbitraria porque les muestres lo que les muestres, muchas veces te dicen, no es suficiente. Oye, es que yo le pagué la contabilidad, no es suficiente que tenga yo la contabilidad y la esté revisando, ¿no? Como nos hacían hace unos meses. Oye, a ver, ¿y cómo me demuestras que compraste o que pagaste el servicio de contabilidad? Pues es lo que estás revisando. No me parece que sea suficiente. Entonces... O que las personas que prestaban, en este caso, en esta revisión que atendimos, también decían, tú compruébame que las personas... Bueno, yo les voy a decir, ha sido esta auditoría de la que platica Gustavo, es una auditoría donde precisamente un prestador de servicios le prestaba servicios a una sociedad anónima y ese año fue el proveedor más importante de esta sociedad anónima. Entonces, como son servicios, la autoridad dijo, no, pues no hay materialidad en la operación. No hay evidencia de la materialidad. No hay evidencia. Y en una acta, porque nosotros le pedimos que nos levantara un acta y que nos pidiera la información, nos enumeraron una serie de requisitos para comprobar que efectivamente había tenido... había recibido el servicio. Sí, ajá, exactamente. Entre las cosas que nos pedían, bueno, los contratos, otra cosa que nos pedían era que con qué elementos humanos, porque era una asesoría, se había dado ese servicio. Entonces tuvimos que aportar las cédulas profesionales de los integrantes de ese despacho. También nos pedían, y algo ahí que los contratos del personal, los pagos al Seguro Social en el caso de que así fuera, los currículums. Los currículums también, y los medios materiales con los que se podía haber hecho esa operación. Armamos todas las pruebas y las aportamos. Ese fue un caso donde sí nos dieron bueno, más bien sí nos dieron, sí le otorgaron la deducibilidad al contribuyente. Algo importante, y eso también tiene que estar muy claro, es que ellos pedían los correos electrónicos, pero hay operaciones que aportar los correos electrónicos porque la relación cliente asesor pues es una relación que está regulada por la Constitución. Incluso en el tema de correos y de comunicaciones solo las puede ordenar una autoridad judicial. También tenemos que tener mucho cuidado en que todo lo que aportemos pues no rebase la esfera, ¿no?, de las facultades o de las atribuciones de la propia autoridad. En ese caso nosotros pusimos, oye, no te aporto los correos electrónicos que hubo entre cliente y proveedor. Y entre cliente y asesor, porque era una relación asesor-cliente, porque pues, están protegidas por la ley. Tal vez si hubiera sido una operación comercial, como dice Gustavo, oye, compra-venta de un coche, oye, pues sí te mando los correos electrónicos, oye, ¿cómo me lo das? Tiene llantas, tiene rines, son irrelevantes, pero no todos los correos estamos en obligación de darlos, porque la relación cliente-asesor, pues también es una relación pues que tiene que estar totalmente regulada y protegida, porque si no, pues al final hay problemas, ¿no? El Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, la sala especializada en juicios de fondo, hace una lista, o se ha pronunciado, especialmente al resolver algún juicio de nulidad,
señaló que existen diversas fuentes de evidencia que el contribuyente pudiera tener disponibles y que acreditarían la materialidad de las operaciones. Y les voy a leer algunas, ¿no?, que se pueden listar a continuación. Esto está en un expediente 28-17-ERF-01-8. Y dice este tribunal: primero, se tendría que tener evidencia de la transacción. A. Análisis escritos relativos a la necesidad o pertinencia de adquirir el bien o contratar el servicio utilizados para la toma de decisiones relacionadas con la transacción, así como cuando el prestador de servicios envía su carta y le dice su negocio con esta publicidad podría tener un mayor impacto. O sea, ese documento en el que hace un análisis escrito o un diagnóstico en el caso del asesor, ese sería muy importante. B. Documentos relativos al ofrecimiento de los bienes o servicios. En este caso, las remisiones, los documentos en los que se firma que llegó la carta de porte, el documento que hace evidente la entrega, por ejemplo, de los comerciales de radio, no sé, la pauta comercial, eso es muy importante. C. Documentos que acrediten las negociaciones previas a la contratación. Digo, y ahí no todos los correos estarían disponibles a petición de la autoridad, pero sí, ¿qué tal a lo mejor los correos en donde hicieron contacto, ¿no? Oiga, por favor, podemos tener una cita tal día. Esos correos previos que acrediten, en este caso, negociaciones previas a la contratación, incluso a lo mejor hubo alguna solicitud de una consideración en el precio, eso es importante. Y luego dice D. Documentos que acrediten la formalización propiamente dicha de la transacción, es decir, los contratos, o sea, también el contrato. No es suficiente por sí mismo, pero también. E. Documentos que acrediten el seguimiento de los compromisos pactados, citas posteriores, entrega de avances, intercambio de solicitud de información también, que pueden ser correos electrónicos, por supuesto, documentos impresos. Cualquier entregable ahí en el medio es importante. F. Documentos que acrediten la supervisión de los trabajos, también muy importante en el caso de una obra, en el caso de una reparación, porque lo que más problema da es lo intangible, ¿no? Porque ya se quedó reparado el bien y fue muy cara la reparación, pero tendríamos que tener elementos que nos ayudaran a hacerlo evidente. G. Documentos que soportan la realización de los servicios y reportes periódicos de avance, entre otros. Como les decía, en otro inciso, los entregables propiamente dichos. Además, inciso I, documentos y asientos contables que acrediten la forma de pago y la efectiva realización de así como documentos relacionados con esa operación, como podrían ser los que demuestren la manera en la cual se hubiera fondeado el pago. Estos elementos también son bien importantes. Ahorita me acordaba de un tema que nos pasó en una auditoría, que hay un cheque devuelto y entonces el contador dice, pues si el depósito fue 450,000 y el reverso de la operación fue 450,000, no lo registro. Y entonces no lo registró en contabilidad, no registró que había una devolución de un cheque y la autoridad se entercó en que la parte del depósito era ingreso omitido. Oye, pero aquí mismo se ve en el estado de cuenta que fue un cheque devuelto. No sé, pero a ver, dame tu comprobante de la deducción. No, pues no tengo, si es un cheque devuelto, ingreso. Entonces el registro contable apropiado, ese es muy importante. J. Opiniones escritas de asesores relacionadas no solo con la necesidad o pertinencia de adquirir el bien o contratar el servicio, sino también con las características del proveedor que pudiera considerarse idóneo para contratar, así como con la transacción específicamente pactada con el proveedor de que se trate. También muy importante, las opiniones. K. Correspondencia que acredite todos los aspectos anteriores, no solo entre el proveedor y el cliente, sino también con asesores y otros relacionados con la transacción. Digo, si no se pueden entregar todos, pero habría que tener unos ciertos
digamos, una cierta conversación que pudiera ser pública para que demostrar que efectivamente hubo algún intercambio ahí de comunicación en la operación. L. Documentos que acrediten aspectos relevantes del sector o rama en la que se desempeña el contribuyente, relacionados con la necesidad o pertinencia de la adquisición del bien o la recepción del servicio. Hay muchos servicios pues, que no son de conocimiento común. Por ejemplo, hay empresas que hacen servicios especializados a la industria. Ahorita recuerdo por ahí un cliente que contrata un servicio de tratamiento de aguas, importantísimo para plantas automotrices, y entonces un servicio de tratamiento de aguas pues debe dejar alguna evidencia mayor, porque la autoridad de entrada diría, tratamiento de aguas, ¿para qué quieres ese tan tremendo tratamiento? Es indispensable para la correcta aplicación de la pintura. Si tú tienes una carpeta que te diga técnicamente por qué hace falta que el tratamiento de agua sea indispensable para, o muy importante para lo que tú estás haciendo, también. Y luego, dice aquí Chendo, también el tribunal, la sala especializada en juicios de fondo, pide opiniones de expertos, peritajes, en los que no solo se puede acreditar los extremos soportados con documentales, sino también demostrar aspectos financieros o contables de la operación de que se trate, o bien la rentabilidad del gasto o la inversión, la tasa de retorno, el impacto de las contraprestaciones, así como la eventual existencia de anomalías de la transacción. En algo nuevo que después platicaremos, la famosa razón de negocios ahora, bueno, famosa porque se dice mucho, tendría algo que ver con esto, pero bueno, el documento donde se hubiera estudiado esto, que un perito te hubiera dicho, oye, es importante por esto, porque te ayudaría de esta forma en tu negocio, eso también. Hay otros elementos de prueba que menciona la sala, por ejemplo, que también la existencia efectiva de las operaciones puede acreditarse con elementos con los que podría contar el propio contribuyente relativos a la misma operación, o bien a operaciones similares que sean típicas o usuales de la rama o sector. A partir de esta información, el contribuyente ya podría demostrar la pertinencia de la transacción o la existencia de algún patrón que evidencie lo idóneo o simplemente recomendables de la operación de que se trate, tal y como sucede con los siguientes, y pone ejemplos. A. Correspondencia interna o con terceros, contadores externos o instituciones de crédito. B. Documentación que acredite la existencia de ofertas diversas de otros proveedores que finalmente no hubieran sido contratados. C. Documentación que pueda demostrar el resultado del tipo de transacción de que se trate en la situación de terceros. D. Documentación relativa a estructuras similares, sus resultados económicos, sus resultados fiscales, aspectos temporalmente relevantes, entre otros. Es decir, ahora tendríamos que tener prácticas comerciales muy formales que solamente pensábamos para empresas grandes, pero incluso nosotros, oye, voy a contratar al contador, pues solicítale oferta a 2, oye, voy a pagar el tratamiento de agua, oye, pues solicita a 2 o 3, y si nada más hay uno, pues que te envíe su currículum, que te envíe su presentación, y que lo tengas ahí en un archivo electrónico, porque después, con todos esos elementos, que en este caso son documentales privadas la gran mayoría, incluso me decía hoy en la mañana un cliente, oye, y si le pedimos su constancia de situación fiscal o su cumplimiento de obligaciones, pídeselo también, porque hace evidencia de que esta persona existe, de que en ese caso, que esa es una documental pública, ¿no? La constancia de situación fiscal o la constancia de cumplimiento, pues que te lo entregó en esa fecha que te estaba prestando el servicio, que existía, vaya, porque probablemente en el momento, que pueden ser hasta 5 años después o 6, porque ya sabes que es 5 desde que presentas la declaración, la autoridad te podría estar diciendo, pues sí, pero hoy ya no lo encuentro, hoy, pero mira, aquí están las evidencias. Hay otras cosas que digamos que son comerciales y que nos podrían ayudar. Todo eso que haga evidencia de que estuviste realizando la operación, guárdalo, documentalo. Especialmente yo diría en las operaciones extraordinarias, ¿no? Dicen que hay un principio ontológico del derecho que dice que lo ordinario se presume y lo extraordinario se demuestra. Entonces, bueno, compraste unos volantes, fueron 750 pesos, se presume que sí los pagaste.
pero tenemos una espectacular de la bici roja que nos cuesta 7,000 pesos cada mes. Oye, pues, una fotito, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Con quién contrataste? La cotización, el correo electrónico donde le dijiste, oye, y ya me lo vas a poner, y de qué dimensiones es, y te mandan el diseño, pues todo eso, porque de otra manera, la autoridad, aunque sea real la operación, nos podría decir que no hay evidencia de la materialidad. Claro. Pues, y ya casi estamos por concluir nuestra primera cápsula aquí en la Comunidad del Conocimiento. Esta cápsula se va a subir al canal de YouTube de la propia comunidad. También la pueden encontrar en la página de la Comunidad del Conocimiento, que es www.c2.org.mx. Y si tuvieran alguna duda al respecto o quisieran hacer algún comentario, pues les podríamos proporcionar nuestros correos electrónicos. Sí, claro. Los dos es gustavo@rosasgois.net y rosendo@rosasgois.net. Si quieren hacernos llegar sus dudas, no les garantizamos contestárselas, pero por lo menos sí les garantizamos que cuando nos las manden van a sentir un gran alivio. A lo mejor les mandamos una palabra de consuelo. O alguna frase, ¿no? A lo mejor el teléfono de alguien que nos ayude a curar esta neurosis. Porque, ¿sabes qué? Lo más complicado ahora es que en esta marea o vorágine, ¿no? O montaña de requisitos y de interpretaciones y de noticias en donde todo el mundo ya no sabe si la tarjeta de crédito es buena o mala, si el comprobante está bien o está mal, si el elemento de pago... Bueno, nos hemos vuelto neuróticos. Entonces, yo creo que algo muy importante es ir teniendo claridad de qué sí es importante, qué sí debemos tener y conservar y qué cosas de plano no nos deben hacer perder el tiempo, porque hay tanto que hacer, hay tantas cosas que tener al corriente, hay tantas cosas que requieren los negocios hoy, que requieren nuestras actividades, está nuestra familia también, por supuesto, que si nos perdemos en esta neurosis, lo único que pasa es que estamos muy preocupados todo el tiempo, pero sin la certeza de por qué tenemos que emplear nuestro tiempo en algo. Entonces, yo creo que lo que nos va a ayudar a redondear este tema en otras pláticas es que hablemos un poco de cómo se documenta una prueba correctamente, que hablemos un poco de cómo podemos dejar claro a la autoridad que el tema tampoco va por las normas de información financiera, o sea, que no es con argumentos conceptuales que muy fácilmente te dicen, pues para mí no es confiable, no, tampoco es por ahí, y que nosotros en nuestro día a día vayamos dando pasos con firmeza, porque, insisto, o sea, hay cosas como la luz, el teléfono, muchas cosas que realmente nunca nos van a dar lata, y ahí tal vez nos tendríamos que enfocar en pocas cosas. Pero hay otras que sí son muy de mucho cuidado, que podríamos tener bien documentadas para que en el futuro, ante la duda de la autoridad de que sí existen, tengamos suficientes elementos para que ellos mismos no caminen por ese lugar que la verdad que no nos beneficia en nada. Ok, bueno, pues con esto concluimos nuestra cápsula del día de hoy. Les recordamos nuestros nombres. Yo soy Rosendo Rosas Gois. Y yo soy Gustavo Rosas Gois. Nos dio mucho gusto haber estado con ustedes. La plática dura lo que dura la taza de café. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya.